Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con lo que venimos planteando hace un par de videos ya, que es la propuesta de Melanie Klein en torno al psicoanálisis, las ideas principales de la autora que surgieron en los talleres de discusión y bueno, hemos destinado algunos videos para hablar sobre eso. En este caso vamos a hablar sobre la posición depresiva, porque ya hablamos sobre la esquizoparanoide y sobre algunos mecanismos defensivos, así que hoy vamos a destinar este video a hablar sobre la propuesta de la posición depresiva en la propuesta clínica de Melanie Klein. Así que bueno, sin perder más tiempo, adentrémonos en el tema. Tengo mis notas acá, vamos a ir articulándolas un poco como siempre para tratar de referirnos de la forma más puntual posible a las propuestas de la autora. La idea de posición depresiva es descrita por primera vez por Klein en 1935 en un texto que llevó por título Una contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos. Es el primer lugar donde van a encontrar la idea de posición depresiva. Y lo interesante es que, según Melanie Klein, se produce entre los 3 y los 6 meses de edad, a continuación de la posición esquizoparanoide, ¿no? Por supuesto, esta idea de a continuación la tienen que tomar entre comillas porque, como ya dijimos varias veces, lo interesante de la propuesta de Klein, a diferencia de la idea de las etapas en Freud, es que las posiciones no implican necesariamente la superación de una sobre otra. Es decir, no es que uno alcanza la posición depresiva y entonces nunca más vuelve a tener conflictos de tipo esquizoparanoides, sino que la posibilidad de la posición te brinda el hecho de poder avanzar y volver para atrás todo el tiempo, ¿sí? Es muchísimo más parecido a un movimiento pendular entre dos lugares que a el avance de etapas, por ejemplo, la propuesta de las etapas psicosexuales en Freud, ¿no? La idea es que igualmente, como ya vimos cuando trabajamos la posición esquizoparanoide, el bebé en cuanto nace, los primeros meses de vida, está casi completamente poblado por una posición esquizoparanoide y a medida que va avanzando el tiempo empiezan a aparecer estas cuestiones ya más depresivas, ¿sí? Entre los 3 y los 6 meses de edad, como decíamos recién. Lo interesante de la ansiedad depresiva en oposición a la ansiedad esquizoparanoide, que tenía mucho más que ver con la cuestión de la persecución, la desintegración, es que esta ansiedad depresiva está caracterizada por un yo que siente culpa, ¿sí? Es decir, tiene la gran capacidad de sentir culpa, temer por el daño que le ha hecho el objeto originalmente, y ya no solamente sentirse mal en el sentido retaliatorio de, bueno, como yo agredí al objeto o lastimé al objeto, algo de ese objeto va a volver y me va a castigar, sino estrictamente culpa por el objeto como tal. Y esa es una diferencia fundamental entre esta posición y la anterior, la que anteriormente trabajamos. Es decir, se empieza a desarrollar la capacidad verdaderamente de sentir culpa por el objeto, ¿sí? No una culpa retaliatoria, ni una culpa persecutoria, por ejemplo, sino realmente una culpa que está basada estrictamente en el daño que yo le he hecho al objeto y sentirme mal estrictamente por ese daño, ¿no? Para eso, obviamente, lo que se tiene que ir generando es que se pueda pensar, se pueda empezar a integrar la totalidad de los objetos. O sea, ya no se vincula ese yo con una madre parcial, por ejemplo. El yo empieza a vincularse con una madre total y esto implica que ese objeto va a tener aspectos buenos y también va a tener aspectos malos. Es decir, el yo ya no necesita escindirse, ya no necesita dividir para poder tolerar la coexistencia de elementos buenos y elementos malos, sino que ahora puede integrarlos en el mismo objeto. Darse cuenta que todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Es decir, que la idea de que por un lado está todo lo malo y por otro lado está todo lo bueno es una idea realmente fantasiosa. La verdad es que cuando uno se vincula con un objeto en este sentido depresivo, en el sentido total, lo que se da cuenta es que la gente tiene cosas buenas y cosas malas también. Y eso empieza a desarrollarse cuando arranca esta posición depresiva, ¿no? Por eso podríamos decir que la posición depresiva está caracterizada por un aumento de procesos de integración. Los objetos empiezan a integrarse mucho más de lo que estaban en la posición esquizoparanoide. Ahora,
Así como vimos varios mecanismos de defensa primordiales en la posición esquizoparanoide, tendríamos que decir que quizás el mecanismo de defensa principal de la posición depresiva sea la reparación. Es decir, la posibilidad de atender y de preocuparse por el estado del objeto. Es decir, cómo está el objeto al que yo anteriormente maltraté. Recuerden que habíamos visto que quizás una de las formas de lidiar con el hecho de haber lastimado al objeto podía ser ciertos mecanismos maníacos en los cuales yo podría fingir que el objeto no me importa, ¿no? O sea, destruí ese objeto, pero ¿qué me importa si ese objeto no es importante? A mí no me interesa, me da lo mismo. Una parte interesante de la posición depresiva es que requiere de la reparación. O sea, uno realmente, porque fíjense cómo todo va encajando con todo, ¿no? Por un lado, uno empieza a sentir culpa por el daño que le hizo al objeto. Por otro lado, empieza a entender que el objeto que uno dañó también es el objeto bueno. Es decir, los aspectos negativos que uno atacó del objeto en cierto momento forman parte de la integración total del objeto. O sea que, de cierta forma, cuando atacaste también lo bueno que tiene el objeto. Y se empieza a dar la posibilidad de integrar esos dos elementos. O sea que ya no hace falta escindir el objeto bueno del malo para solamente atacar al malo y no sentir culpa por lo bueno. Uno empieza a poder integrar y en esa integración viene la posibilidad de reparar también. O sea, cuando uno se da cuenta que lastimó al objeto que por un lado tenía aspectos negativos y uno los atacó y los destruyó, pero al mismo tiempo ese objeto tiene aspectos positivos, puede darse cuenta de que uno es capaz de reparar el daño que hizo, ¿no? Es decir, poder prestar atención, poder preocuparse por cuál es el estado actual del objeto, cuál fue finalmente la dimensión del ataque que yo generé. O sea, ustedes piensen que en términos generales, cuando los pacientes suelen estar en posiciones más esquizoparanoides, atacan al objeto, lo destruyen y después, con tal de no ver el daño que causaron sobre la otra persona o sobre el objeto, prefieren, por ejemplo, desaparecer, no verlo nunca más, ¿no? Hay gente que lastima y se aleja, precisamente porque lo que no puede tolerar es observar el daño que generó. Entonces, un buen indicador de una posición bastante más depresiva es el hecho de poder darse cuenta, poder acercarse al objeto y evaluar cuál es el estado del objeto. Es decir, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en una paciente que atendí hace muchos años que terminaba sus relaciones. Nunca podía terminar las relaciones de una forma, digamos, sentándose con la persona y diciéndole ya no te quiero más. Siempre lo que hacía era la terminaba engañando con alguien más, ¿no? Entonces, lo interesante para pensar este ejemplo es que en el momento en el cual ella engañaba a esa persona y esa persona se daba cuenta y quedaba completamente lastimado, ella desaparecía. O sea, nunca más se volvían a ver. Esa era la forma bastante delirante de terminar la relación. ¿Entienden? ¿Por qué no podía volver a encontrarse con su expareja después de que habían terminado? Precisamente porque lo que no podía enfrentar era el daño que le había generado. Daño que era la única manera en la cual ella podía separarse, ¿sí? No había otra forma en la cual ella pudiera decirles, bueno, mira, esto ya no funciona, ya no me gusta, ya no tengo ganas. Necesariamente tenía que hacerlo así. Pero además de hacerlo así, no podía después volver a observar cuál era el estado actual del objeto, porque no podía preocuparse por el estado actual del objeto, porque lo que no lograba era tolerar la ansiedad que le generaba el daño que le había hecho a la otra persona, ¿no? Entonces fíjense cómo es mucho más característico de una posición depresiva poder volver al lugar donde fue la batalla y ver el daño que uno hizo, sobre todo para repararlo, ¿no? Básicamente para repararlo. Por eso en la posición depresiva, la preocupación central del yo, y esto es algo sumamente interesante, está en cuidar y en preservar los objetos. Cuidar y preservar los objetos de ese yo, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar automáticamente que los mecanismos defensivos que habíamos visto en la posición esquizoparanoide, que justamente estaban caracterizados precisamente por la omnipotencia, empiezan a perder importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hace falta denigrar al objeto, ya no hace falta hacer como que el objeto no me importa, ¿no? Despreciarlo, todo lo que ya vimos, porque en realidad uno ahora es capaz
de cuidar y de preservar esos objetos, de preocuparse. El yo realmente está preocupado por qué le genera a los objetos en tanto tal y en qué estado se encuentran los objetos en tanto que tales. Por eso es que la reparación tiene acá una importancia tan primordial. Es decir, porque así como en su momento se dañó a los objetos, ahora lo que se necesita es que el yo vuelva a ver a esos objetos y les suministre amor y cuidado para repararlos, para arreglar el daño que generó. Lo interesante es que para poder lograr eso, uno tiene que ser capaz de tolerar el dolor psíquico y la culpa que generaron ya sean las fantasías agresivas o las acciones agresivas que uno tuvo hacia los objetos, ¿no? Es decir, fíjense que lo importante de la posición depresiva es la capacidad de tolerar la culpa de lo que uno hizo, ¿sí? El dolor psíquico que genera y la culpa que genera para poder estar ahí y pedir perdón. Básicamente se trata de la idea de poder pedir perdón por lo que uno hizo. Y para poder pedir perdón por lo que uno hizo, uno tiene que primero poder tolerar que lo hizo, ¿no? Es decir, uno de los elementos fundamentales para poder lidiar con esto en la posición esquizoparanoide es precisamente la proyección. Cuando alguien lo acusa a uno de haber dañado un objeto, uno automáticamente lo que hace es proyectar ese daño en otra persona. Yo no fui, fue tal. Yo no fui, fue la situación. Yo no fui, yo no tuve nada que ver. La clave es que yo no fui, ¿sí? Uno escapa de manera bastante maníaca al hecho de la culpa y el dolor que le generaría saber que fue uno quien lo hizo. Lo interesante de esta posición es que para poder estar acá el mayor tiempo posible es necesario que uno pueda tolerar ese dolor y tolerar la culpa, ya sea por las fantasías o por las acciones agresivas que uno llevó a cabo sobre el objeto, y eso es lo que implica su posibilidad de reparación, ¿no? Incluso piénsenlo en el sentido, como lo plantea Klein, de la cuestión infantil. Lo que logra hacer el niño es aceptar el amor y la dependencia hacia los padres, ¿no? Un elemento que en la posición esquizoparanoide se trata de eliminar todo el tiempo, la sensación de dependencia del objeto. Entonces, de alguna forma también uno lo que empieza a aceptar es justamente el desamparo del yo, o sea, darse cuenta que uno está desamparado. Por eso es que los celos como tal son propios de la posición depresiva, ¿no? Porque uno se da cuenta, ¿qué significan los celos? Darse cuenta que en realidad el objeto no me pertenece totalmente. Y no tener necesariamente que responder a eso de una forma maníaca, sino poder aceptar que el objeto no me pertenece del todo y por ende puedo celarlo, ¿no? Puedo temer que se vaya con otra persona que no sea yo. Y lo interesante también de esta posición es que se empieza a generar, seguramente ustedes ya lo habrán pensado mientras lo estábamos detallando, justamente un vínculo mucho más realista. Esto obviamente hay que tomarlo con pinzas, ¿no? No pierdan de vista que estamos hablando de la perspectiva kleiniana. Si lo empiezan a analizar desde otros lugares, el problema de lo realista es complicado, ¿no? Pero piensen desde la perspectiva de Klein que uno empieza a tener un vínculo mucho más realista con el mundo. Es decir, un vínculo que tiene muchísima menos distorsión por culpa de las fantasías. Acuérdense que el gran problema de la fantasía, de la proyección y identificación proyectiva, es que empieza a alterar la relación con el mundo. O sea, uno ya no sabe de dónde vino la agresividad. Entonces, en apariencia, según dice Klein, en la posición depresiva hay menor énfasis en estas fantasías agresivas y lo que se logra entonces es un vínculo más realista con el mundo. ¿Qué significaría en este contexto un vínculo más realista con el mundo? Un vínculo que pueda aceptar que el mundo, digamos, todos los elementos del mundo están cargados de aspectos tanto buenos como malos. ¿Sí? Es decir, lograr una integración del mundo. Integración no en el sentido del que el mundo hace uno, ¿no? O sea, no en el sentido de mundo de Lacan, sino en el sentido de poder darse cuenta que todos los elementos con los cuales nos relacionamos en realidad están armados tanto de una parte buena y una parte mala. Es decir, de una parte que nosotros podemos querer y otra parte que podemos no querer. Y eso no implica necesariamente que uno los tenga que escindir, que uno los tenga que dividir, ni que uno tampoco tenga que dividirse para poder tolerar eso, sino que uno se va dando cuenta que es posible que un elemento incluya algunas cosas buenas y otras cosas malas, ¿no? La cuestión de lo depresivo tiene que ver justamente con el problema del duelo, ¿no? Con la posibilidad de la pérdida del objeto, con poder aceptar
que uno puede perder al objeto, aceptarse uno mismo como dependiente del objeto y saber que cuando las reglas del juego están así planteadas, también entonces yo puedo perder ese objeto, ¿no? Ese objeto que tanto quiero y tanto necesito. Entonces, lo que plantea Klein acá es que el duelo a lo largo de la vida, digamos, cuando se van generando duelos, pérdidas de personas o de situaciones o cosas que uno quiere, cada vez que uno tenga la pérdida de un ser querido, por ejemplo, eso lo que va a reactivar es la posición depresiva infantil, ¿sí? Es como si cada duelo después reactivara esta posición depresiva infantil inicial de este momento de la vida, ¿no? Lo que se revive, dice Klein, una y otra vez en el duelo es justamente la pérdida de la madre como un objeto amado. Cada vez que perdemos a alguien, se vuelve a revivir esta forma depresiva de haber perdido a la madre en su momento. Y bueno, lo cual obviamente ustedes tienen que llevar a pensar que cómo se vaya a afrontar ese duelo, es decir, la manera en cual se afronte el duelo durante la vida, va a depender de cómo haya sido resuelta esa posición depresiva infantil, ¿no? Es decir, si estamos hablando de alguien que fue capaz de poder tolerar abiertamente el hecho de perder al objeto, quizás ese duelo se pueda llevar a cabo de una forma mucho más exitosa que a alguien a quien le cuesta perder cosas, ¿no? Que la única forma, por ejemplo, volvamos al ejemplo este de mi paciente, ¿no? Que la única forma de perder cosas es terminar mal. ¿Vieron que hay gente que la única forma que sabe de terminar es terminar mal? Bueno, tiene que ver justamente con este elemento, ¿no? Es decir, con la posibilidad de no saber perder sin destruir el objeto. No saber perder sin hacer como que no le importa el objeto. No saber perder sin lastimar al objeto, ¿no? Entonces, bueno, el problema que se empieza a generar después a lo largo de la vida con los duelos es que uno tiene solamente dos posibilidades, es decir, o quiere el objeto y entonces sufre infinitamente por esa pérdida, o en realidad trata siempre todo el tiempo de despreciarlo para que cuando esa pérdida se genere no le vaya a uno a doler. No estamos hablando solamente de la muerte, ¿no? Estamos hablando de cada vez que uno pierde un ser querido, incluso cuando una relación se termina. Todas las personas que trabajan las cuestiones de duelos y todas las cuestiones de tanatología que en estos últimos años se han incrementado tanto, sostienen más o menos esta misma idea que ya plantea Klein, ¿no? Es decir, que en realidad cómo se lleve a cabo ese duelo tiene mucho más que ver con la naturaleza de la relación que con el duelo en tanto que tal, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Klein es justamente eso. Cómo se lleva a cabo un duelo va a tener mucho más que ver con el tipo de posición en el que cada persona se puede ubicar para mantener relaciones con los objetos, más que con el hecho de que el objeto esté perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque se habilita la posibilidad, que esto está bastante bien trabajado en el texto de Freud, donde trabaja, por ejemplo, la cuestión del Fordá, en la simbolización. Es decir, la simbolización es la posibilidad de reemplazar la ausencia del objeto, ¿no? El objeto en tanto tal ya no está más, y podemos reemplazarlo por un símbolo del objeto, ¿sí? O sea, crear un concepto, crear un recuerdo, crear algo que logre mantenernos tranquilos mientras el objeto vuelve. ¿Entienden? Sin tener que hacer lo que pasaría en la posición esquizoparanoide, que es escindir al objeto, atacar al objeto, empezar a pensar que el objeto es malo, que no viene porque entonces me abandonó, que no viene porque no me quiere, que no me alimenta, que me deja sufriendo, ¿sí? Todas esas formas maníacas de controlar esa agresividad y ese enojo en la posición depresiva se suplen por la simbolización. Es decir, uno puede armarse un símbolo mental, un concepto mental o un recuerdo del objeto y usar a ese objeto en el tiempo en el que el objeto real no está, todavía no aparece. Entonces, cuando eso es lo que permite, por ejemplo, es tolerar la distancia, ¿no? Vieron que hay gente que cuando establece una relación con otra persona no se puede separar. Es decir, si están juntos, están pegoteados. Y si no están pegoteados, se pelean, ¿no? Son las dos opciones que hay. ¿Por qué? Porque lo que no logran tolerar es la distancia. Esta distancia, no quiero pasar un aspecto ampliamente winnicottiano, pero
sí tiene que ver con una distancia transicional. Es decir, con una distancia que no le pertenece ni al yo ni al objeto, sino que es una distancia entre medio y permite la posibilidad, por ejemplo, de seguir amando al objeto aunque el objeto esté ausente, ¿no? Esto es algo sumamente característico. Por eso digo, esta gente que si están bien, están pegados. Y si están separados, entonces se pelean. ¿Por qué? Porque lo que no logran tolerar es estar bien estando separados. Lo que no logran hacer es generarse una simbolización del objeto que le permita saber que aun cuando no esté presente en este momento, el objeto me sigue amando, ¿no? O sea, porque la fantasía de ausencia del objeto, yo la podría definir en estos términos. Es, si el objeto no está en este momento acá es porque no me quiere, ¿no? Piensen ustedes cuántos pacientes o incluso cuántos de ustedes mismos no pasan por este tipo de problemas. Es decir, no logran tolerar el hecho de la ausencia del objeto sin creer que el objeto no los ama. La posibilidad para lograr eso en la posición depresiva es la simbolización. Es decir, lo vuelvo por una vez más y seguimos. Lograr crear un concepto, un recuerdo del objeto que nos permita a nosotros esperar, que nos permita tolerar la ausencia del objeto sin tener que sufrir, destruirlo o manejarlo de manera maníaca, ¿no? Por ejemplo, ahora me estaba acordando la historia de otro paciente que también atendí hace muchos años. Este hombre, su mujer trabajaba viajando. No me acuerdo en qué trabajaba exactamente esa mujer, pero viajaba frecuentemente. Entonces, este hombre siempre me decía que en realidad él amaba a su mujer y no tenía ningún problema, en tanto que pareja, no tenía ningún problema. Pero cada vez que la mujer se iba, él la engañaba con una prostituta, ¿no? Cada vez que la mujer se iba de viaje, él iba con prostitutas todo el tiempo. Y cuando le preguntabas por qué, si era por una especie de, no sé, necesidad sexual, algo en ese sentido, o porque no la quisiera la mujer, o porque la relación con la mujer no estaba bien, o porque las relaciones con la mujer no estaban bien, decía, no tiene nada que ver con eso. Es como una forma de tolerar la ansiedad, ¿entienden? Frente a la fantasía de que la ausencia del objeto implica que el objeto no la quiera, él rápidamente le engaña con una prostituta. Entonces, ¿qué hace de esa forma? Compensar, ¿sí? Compensa las sensaciones de abandono, compensan las sensaciones de que el objeto ya no lo quiere. En una posición más depresiva, uno podría saber que el objeto se fue y va a volver, que está trabajando y va a volver, que está de viaje, pero que te sigue amando. No hace falta que le engañes, ¿sí? Y entonces, digamos, lo que podríamos decir, ya para finalizar, de esta posición depresiva es que el yo tiene una mayor capacidad para afrontar los impulsos agresivos, ¿no? Es un yo un poco más armado y ya puede afrontar esos impulsos agresivos que ya vimos que en la propuesta de Melanie Klein tienen a veces una causa interna y otras veces una causa externa. No voy a meter demasiado a eso, pero el yo también, digamos, como tiene esta capacidad de afrontar, lo que logra hacer es precisamente tolerar también la exigencia de sentimientos amorosos, ¿no? Ya no tiene tanto miedo de sentir amor por el objeto, ¿sí? Entonces, ese amor que siente por el objeto también lo que le permite es afrontar los impulsos agresivos que tiene justamente frente al objeto. Entonces, ¿qué logra hacer? Asumir una responsabilidad psíquica por todos los actos, ¿sí? Ya no hace falta, como les decía hace un rato, ya no hace falta proyectar las cosas en el exterior, porque uno puede aceptar responsablemente los propios actos, ya sean actos reales, digamos, cosas que uno realmente le hizo al objeto, o incluso fantaseados. Entonces uno ya es capaz de aceptarlos, aceptar que eso puede además provenir de mí. Aunque sea una idea negativa y destructiva sobre el objeto, puede además provenir de mí, la puedo aceptar en el sentido freudiano de la responsabilidad moral del sueño, ¿no? Acá yo diría la responsabilidad moral de las fantasías inconscientes. Y entonces eso lo que logra hacer es cambiar precisamente el destino mental. Porque como ya no hace falta proyectar los elementos negativos en el exterior ya tampoco se vuelve persecutorio, ¿sí? Uno logra poder integrar también no solamente los elementos del mundo que arman objetos totales, sino que ahora el yo también es capaz de integrarse y de armar un yo integrado. Integrado significa que tiene frente al objeto sentimientos amorosos
y positivos, y también sentimientos odiosos y negativos. Y aún así logra tolerarlos, ¿sí? O sea, ya no hace falta cuando tiene esta sensación, porque ¿qué es lo que le pasaba a este hombre del ejemplo? O sea, él no lograba aceptar, no lograba tolerar que cuando la mujer no estaba lo seguía queriendo, entonces proyectaba eso en la mujer, entonces fantaseaba que ella lo engañaba, entonces él le engañaba primero, ¿no? Todo ese constructo de elementos se logra evitar porque al estar el yo en un estado un poco más fuerte puede tomar responsabilidad por esas fantasías y darse cuenta que son fantasías propias, que surgen de su propia inseguridad. Y entonces ya no hace falta proyectarlas en el afuera, ni hace falta actuarlas yendo directamente con las prostitutas. Entonces eso, en cierto sentido, lo que logra hacer es cambiar el destino mental. Ahora, ¿por qué quiero ser muy claro en este elemento? Porque no se trata de que una vez, esa es una pregunta que muchos de ustedes me mandaron y es interesante que lo dejemos aclarado. No se trata de que una vez que uno entra en la posición depresiva se terminan todas las cuestiones esquizoparanoides, ¿no? Digamos, no es que uno pasa de nivel y una vez que llega al siguiente nivel ya está. Lo interesante de las posiciones, lo vuelvo a decir, es que en realidad, dependiendo de diferentes momentos, situaciones de la vida, diferentes ansiedades, uno puede oscilar entre una posición y la otra. Entonces, haber alcanzado a los 6 meses la posición depresiva no implica que después en la vida de un adulto neurótico no utilice mecanismos esquizoparanoides cuando siente ansiedades quizás mucho más primitivas, ¿no? Ya no ansiedades de pérdida del objeto, sino ansiedades más persecutorias o ansiedades de desintegración. Entonces, no me gustaría que se queden con la idea de que son escalones o que es una meta a la que uno llega, sino es más bien una forma dinámica de entender el funcionamiento mental, lo que propone Melanie Klein, y por eso la idea pendular de las posiciones. Bueno, espero haber sido claro. Déjenme todas sus dudas, preguntas y comentarios, como siempre, acá abajo en la descripción del video, y yo los veré seguramente en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien.